doctor, ¿cómo damos inicio y qué fundamentales deben pasar en esta etapa preparatoria? Para dar inicio a la etapa preparatoria, lo primero que se tiene que hacer es ingresar básicamente a lo que es esta etapa preliminar. ¿Y cómo se da inicio a esta etapa preparatoria? La etapa preparatoria, como su nombre lo dice, es una etapa que va a preparar para un juicio. ¿Y cómo se da un inicio? Se da inicio mediante una denuncia, una demanda o una querella. Ese es el acto inicial en la etapa preparatoria. Repito, la denuncia, la querella es algo importante, pero también hay algo que nos hemos olvidado, muchas veces los abogados nos olvidamos, que es la acción directa. Entonces, ¿qué es la acción directa? En este sentido, para dar inicio a un hecho, es aquella intervención que hacen los policías, no los investigadores. Los investigadores ya van a ser asignados posteriormente, sino los policías, los que están en la calle, los que están caminando, etcétera. Ahí, Radio Patrulla, 110, cualquiera de esas unidades que está caminando, se topa con un hecho delictivo e interviene. ¿Y por qué es importante esto? Porque da paso e inicio a un proceso penal. ¿Y qué tiene que ver la acción directa? Tiene que ver mucho porque en este momento, gran parte, generalmente, si hacemos un análisis estadístico, más del 45% de los procesos penales están dados por acción directa. Y es la que menos se entiende. La ley 1173 trata de poder explicarnos un poco. Sin embargo, nosotros hay veces dejamos, no la aplicamos a plenitud en todos sus ámbitos. Y lógicamente que si no sabemos aplicar eso, puede dar incluso un ámbito de nulidad del derecho. Aquella persona que sepa cuáles son los 7, 8 pasos de la acción directa y que pueda plantear en una audiencia, decir de que no se ha tomado en cuenta esos pasos, esos aspectos, pueden hacer que ese proceso no tenga un sustento legal. Y entonces se inicia el procedimiento, el proceso penal, con esa etapa, con esos actos, con la denuncia, con la demanda, con la querella o, en todo caso, con la acción directa. En la denuncia. Perdón, sí. Explicar al soberano la diferencia entre una demanda, una querella y una denuncia para que nos vayan entendiendo un poquito, por favor. Sí, cómo no. La denuncia la puede hacer cualquier persona, no siempre la víctima, sino cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho podrá denunciar. No dice deberá, dice podrá denunciar. Entonces, si uno tiene conocimiento de un hecho delictivo, porque está saliendo del cine y encuentra ahí que ha habido un robo, qué sé yo, y ha visto eso, puede denunciar. La denuncia quiere decir de que ese sujeto que está denunciando no va a formar parte del proceso, no forma parte. Por lo tanto, solamente da la denuncia y es a partir de ese momento que hace el fiscal, toma cartas en ello y a partir de ahí es el Ministerio Público, mediante el fiscal, quien va a proseguir el proceso penal, ya no el denunciante. La querella la hace la propia víctima, es decir, hace una demanda fundamentada, ¿no? Esta la puede ser escrita, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo? Está poniendo en evidencia, en ámbito fundamental, la víctima. Ella sí, a partir de ahí, forma parte ineludible del proceso. Y, lógicamente, cuando estamos hablando de estos aspectos,
estamos viendo que hay esa diferencia entre lo que es una denuncia, una querella, y ahora viene una demanda. Demanda la va a hacer aquella persona que se siente o se haya sentido agraviada y que quiere que intervenga el Ministerio Público. Generalmente, esto hay que ver en las acciones en las cuales está descrito el procedimiento penal. Esa es la diferencia que existe entre estos conceptos. Perfecto, doctor. Una vez realizada la denuncia, la querella o la demanda, ¿qué prosigue después en esta etapa preparatoria? Bueno, mira, cuando se hace una denuncia, una demanda, qué sé yo, esta puede ser verbal o puede ser escrita. Si es verbal, la va a hacer ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, si es un caso de robo de vehículos ante DIPROVE, si es un caso de narcotráfico ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, va a depender del ámbito de investigación que se va a hacer. Y ahí uno puede ir y sentar una denuncia en forma verbal. Si la va a hacer en forma escrita, la puedes hacer directamente hasta donde el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, contra la Violencia, DIPROVE, narcotráfico, pero también lo puedes hacer ante el fiscal de materia que se encuentre de turno. Y una vez que haya tenido conocimiento de esto y haya sido aceptada esa denuncia, vienen los primeros actos investigativos. El primer acto investigativo va a ser una declaración ampliatoria de la víctima sobre cuáles son los detalles, aquellos detalles importantes para dar inicio a todo el ámbito de investigación. Y si se tiene identificado en esos momentos ya al supuesto autor, coautor, cómplice o encubridor, es decir, aquella persona que se le puede tener la calidad de imputado, pues inmediatamente también va a haber una notificación hacia esa persona para que pueda personarse y se le pueda tomar su declaración informativa. Una vez que se le tome la declaración informativa, el fiscal va a hacer un análisis de carácter integral para ver si a esa persona se va a quedar en calidad de aprehendida o va a continuar el proceso investigativo. Si el fiscal determina una aprehensión, inmediatamente va a tener 24 horas para poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, es decir, ante el juez de garantías. Entonces, ahí es donde inicia prácticamente el proceso penal para ese imputado. ¿Por qué? Porque el fiscal a partir de ese momento, frente al juez, lo va a imputar formalmente. Entonces, ahí se va a desarrollar los primeros pasos de la investigación. De una investigación larga que va a durar 7 meses, etc. Aunque la ley 1173 nos está hablando de unos plazos completamente definidos, unos plazos que nos da a entender de que el proceso penal tiene que estar rápido, tiene que ser dinámico. Hay una duración inicial, por ejemplo, de 20 días solamente para una investigación preliminar. La 1173 nos dice que puede ampliar hasta 60 días si faltan actos investigativos que realizar. Incluso puede llegar a 80 días cuando las investigaciones tienen un carácter complejo, mediante organizaciones criminales, etcétera, participaciones masivas en el delito, sea complicada la investigación, etcétera. La misma ley 1173 está dando la oportunidad de ampliar hasta 120 días cuando exista una cooperación de carácter internacional.
Y si hay una cooperación de carácter internacional, que es al ser, por ejemplo, en algunos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, delitos de narcotráfico, delitos de terrorismo, donde hay una conexión de carácter internacional, sí, señor, puede ampliarse esta etapa preliminar, la primera etapa de 20 días, puede ampliarse hasta los 120 días. Esta es la parte rápida, la parte inmediata en la cual va a desarrollarse el procedimiento penal inicial. Doctor, ¿cuáles son los aspectos positivos, los aspectos negativos de la ley 1173? Bueno, cuando nosotros hablamos de los aspectos positivos y negativos, no podemos nosotros dar en este momento un ámbito de decir esto está fallando porque está de reciente aplicación. La oficina gestora de procesos es una oficina que está remodelando, está ampliando una forma de proceso completamente nuevo. No se había dado antes esto, es decir, ya no hay una parte de la chicanería, entre paréntesis esa palabra chicanería, que se utilizaba muchas veces en aquellas partes de las excepciones y los incidentes, por ejemplo. Ya no. Ya no, el abogado no puede manipular para decir voy a hacer excepciones o voy a presentar incidentes hasta que caiga donde el juez, que es mi amigo. Ya no. Ahí ahora la oficina gestora de procesos es la que está al mando de toda esa organización administrativa de la justicia. Y eso lo va a hacer mediante sistemas cibernéticos que prácticamente están dando como un resultado ampliamente positivo, ¿no? En ese ámbito, por ejemplo, es algo que es algo nuevo, es algo que se está viendo completamente expectante para el mundo litigante. Las notificaciones que ahora se está haciendo ya por mediante correos electrónicos, etcétera, está haciendo una agilidad, nos está dando un ámbito de cambiar totalmente el proceso penal. La anterior vez asistí a un cliente desde esa distancia, yo en el exterior y el cliente en Santa Cruz, y hemos asistido a una audiencia de medidas cautelares. Mira cómo se ha revolucionado todo esto. Y no puede en este momento resultar de que no hay algún vicio de nulidad, porque las notificaciones que se han hecho las he recibido yo por medio de un correo electrónico. Entonces, hablar del ámbito negativo en sí de la ley 1173 es algo todavía muy, muy inicial, ¿no? Todavía es un bebé que recién va a aprender a caminar, recién va a empezar a gatear, y mal podríamos decir, ese bebé va a ser un delincuente, va a ser esto, va a ser malo. No sabemos todavía. Entonces dejemos, yo pienso, transcurrir el tiempo para ir viendo aquellos aspectos negativos, como cuando hemos aterrizado en lo que hemos llamado el nuevo Código de Procedimiento Penal, aplicable en el año 1999. Ahí hemos visto que las medidas cautelares han sido el clavo en el zapato en el cual ha hecho variar todo lo que es el concepto de justicia. Y entonces, está algo que no es objetivo, que no era objetivo, como los peligros procesales, peligros de fuga, de obstaculización, han hecho de que se puedan manipular como se quiera en ese aspecto. En cambio, ahora no.
eso, por ejemplo, mediante la ley 1173, cambió totalmente. Ahí ahora ya no, el imputado no tiene que demostrar si tiene domicilio, si tiene trabajo, si tiene familia, etcétera. No, es el Ministerio Público quien tiene la carga de la prueba. Es la parte acusadora que tiene la carga de la prueba para demostrar que ese imputado no tiene trabajo, no tiene domicilio, etcétera. Tiene que fundamentarse. En cambio, ahora, antes de así, no, era tan subjetivo. ¿Qué decía el Ministerio Público? Mira, era así. Esto es lo que se daba. El fiscal le decía al juez, señor juez, el Ministerio Público tiene en su investigación unos elementos, los suficientes elementos de convicción para pensar de que el imputado es con probabilidad autor del hecho. Suficiente. Ya, ni siquiera decía cuáles son esos elementos, cuáles son esos suficientes elementos de convicción. No los decía. En cambio, ahora tiene que fundamentar esos elementos de convicción. ¿Cuáles son esos elementos de convicción? Los elementos constitutivos del delito: acción, tipicidad, punibilidad, antijuricidad, etc. Los elementos constitutivos del tipo: el verbo nuclear, el bien jurídico protegido, el elemento objetivo, el elemento subjetivo. Cuando el fiscal determine todo ello, la mayor cantidad recién se dirá, tengo yo los suficientes elementos de convicción. Mira cuánto ha cambiado con la ley 1173. Con la anterior, con la del Código de Procedimiento Penal, ¿qué era lo que pasaba con la ley 1970? Con la ley 1970, simplemente el elemento de convicción eran las pruebas o los indicios. Hablaremos así porque esos indicios se hablan en la etapa preparatoria. Los 1, 2 o 3 indicios presentaba y el fiscal decía, ya tengo los suficientes elementos de convicción. Mentira. Cuando el indicio es solamente un elemento de convicción y le falta llenar otros elementos para decir se tienen los suficientes elementos de convicción. Eso cambió. Ahora es difícil el de poder. Son 10 numerales causas por las cuales se tiene que tomar decisiones en cuanto se refiere a las medidas cautelares. La última es la detención. Es decir, después de haberse agotado todas las demás, recién se puede pensar en una detención preventiva. Entonces cambió. Ahora hay que ver eso, si resulta, no resulta, cuáles son los ámbitos. Estamos naciendo con la 1173. Yo pienso que de aquí a muy poco tiempo ya nos dará resultados si de carácter positivo o negativo. Esa es mi apreciación en cuanto se refiere a la ley 1173. Doctor, tenemos aquí un comentario y nos dice, si la ley 1173 entra en vigencia, ¿qué pasa con la anterior ley? Ya. Mire, la ley 1173 no es que ha cambiado todo el sistema penal, no. Ha hecho modificación a algunos artículos del procedimiento penal, no a todo el procedimiento penal. Por lo tanto, la ley 1970 va a seguir en su desarrollo normal y lo único que se está modificando son ciertos artículos del procedimiento penal que están siendo modificados mediante la ley 1173. Está dando un refuerzo en el ámbito de garantista y entonces no está cambiando toda la ley. Simplemente está reforzando las garantías que se tienen. Está dando conocimiento de que la ley no puede ser retroactiva, ¿no? Para la aplicación del jus puniendi. Sin embargo, está aceptando también cuando son delitos que van contra el Estado, contra el patrimonio del Estado, etc. Entonces, se está aplicando ciertos parámetros, no todo,
No quiere decir de que ha sido derogada completamente y no, ha habido una abrogación. Y esto ha hecho de que haga unos ajustes a ciertos tipos de artículos de normativas que se requerían en el ajuste. ¿Ha habido creaciones nuevas? Sí, ha habido unas creaciones nuevas muy importantes, ¿no? Como la oficina gestora de procesos, como el uso de los medios de comunicación, como ser el Internet, etcétera. Entonces, es algo novedoso que se está haciendo. Sin embargo, el proceso en sí sigue con la etapa preparatoria, sigue con la etapa de juicio oral, sigue con la etapa de recursos. Sigue existiendo Ministerio Público, sigue existiendo la policía, aunque ya en ese aspecto ha habido un ajuste donde dice los órganos de investigación no solamente están cargados de ellos, sino también están los órganos científicos. El IQ, el INIP, están actuando ahora paralelamente. Unos a cargo del Ministerio Público y otros a cargo de la Policía Nacional. Entonces, ahí ya se ha universalizado esta parte, se ha afianzado con la ley y a partir de ahí entonces ya tenemos nosotros los elementos científicos que van a ir a apoyar un proceso penal, que era lo que generalmente antes estaba un poco suelto. Pero ahora ya con la ley 1173, mediante la aplicación de estos sistemas, está haciendo un reforzamiento ante esta parte. Esto es lo que ocurre con referencia a la ley 1970 anterior del procedimiento penal y la 1173, la moderna. No ha cambiado en su generalidad, solamente ha habido ajustes a algunos elementos de derecho, nada más. Perfecto, doctor. Así, usted habló sobre la notificación procesal electrónica. Dijo que es algo bastante bueno porque ya que ayuda a llevar un proceso más rápido. Al ser usted notificado electrónicamente o virtualmente, ¿puede llevar usted una audiencia virtual con una buena satisfacción en el proceso o tendría que ser presencial? No necesariamente presencial. Va a haber yo veo de que es necesario de que en algunos determinados momentos pueda existir la presencia, sí, física de las partes. Por ejemplo, cuando se hace la presentación de pruebas. Entonces, para que haya este principio de la contradicción, y haya el principio de igualdad de partes y se tenga que exponer una prueba demostrable que se tenga que pasar a que pueda ser examinada por la parte contraria, es completamente necesario. No se lo puede mucho hacer en cuanto se refiere a la pantalla, ¿no? Si yo en este momento muestro, te digo, este es el elemento, esta es una prueba en la cual yo estoy demostrando que con este elemento se ha procedido a una falsificación. Sí, lo están viendo, pero no estamos observando a plenitud, como sí lo podemos observar en una audiencia donde estemos presentes y se pueda observar, manipular, etcétera, ¿no? Se pueda objetar incluso. Entonces, la valoración de la prueba, por ejemplo, hace necesaria de que sea una audiencia presencial, ¿no? Veo yo desde ese punto de vista. En cambio, las demás audiencias, no. Hay una facilidad grande donde dicen, pero ¿y cómo voy a saber si se ha notificado o no? ¿Cómo voy a saber si el abogado es el que está enviando el documento? Eso lo vamos a ver porque existe ahora la famosa firma digital. Y si estamos nosotros con una firma digital avalada por una institución, como hay 2 o 3 instituciones que están avalando las firmas digitales, entonces si yo tengo avalada mi firma digital, quiere decir
indudablemente que mi personalidad se encuentra plasmada en ese documento. Ah, bueno, qué interesante. Entonces, ¿eso quiere decir que yo puedo hacer mediante mi firma digital un contrato de compra y venta, por ejemplo? Sí, señor, se puede hacer. Se puede llegar a hacer un contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque la firma digital ya está legalizada por esas instituciones que avalan. Hay que inscribirse, hay que hacer un trámite ante estas empresas para obtener la firma digital, y a partir de ahí mi personalidad va a estar grabada en todos los actos procesales que puedan ser necesarios hacerlas mediante medios de comunicación social como sea el Internet. Perfecto, doctor. También quisiera hacer relevancia sobre cómo se aplica la detención preventiva. En realidad, Yacine, yo quiero decirte a ti una diferencia entre lo que es el arresto, entre lo que es la aprehensión y lo que es la detención. Porque hay una diferencia. No sé a cuál de esos tres te referirás, pero a ver, vamos a ver. Arresto lo hace el funcionario policial que no ha podido identificar plenamente al individuo, etcétera, y tiene un espacio corto de duración. Solamente tiene un espacio de duración de 8 horas. Durante esas 8 horas tiene que ponerse a conocimiento del Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público puede ponerlo en libertad o puede ampliar ese arresto, que se va a llamar aprehensión. La aprehensión, ¿quién las hace? La aprehensión la puede hacer el Ministerio Público, puede hacer la policía, pero también puede hacerlo cualquier persona particular. Si tú, por ejemplo, estás caminando por la calle y en ese momento ha pasado un hecho delictivo y tú has logrado agarrar al autor, pues puedes aprehenderlo y llevarlo en calidad de aprehendido hacia una autoridad policial o fiscal. Entonces, la aprehensión a partir de ese instante tiene una duración de 24 horas, en la cual el fiscal ya no tiene competencia para determinar su situación jurídica del que ha sido aprehendido. Necesariamente durante esas 24 horas va a poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional para que esa autoridad jurisdiccional disponga su situación, libre o con detención preventiva. Ahora viene la detención preventiva. La detención la realiza el juez. Nadie más que el juez. Y el juez la va a realizar por 2 aspectos. Primero, porque se ha podido comprobar de que existan suficientes elementos de convicción para pensar de que sea el posible autor del hecho, y por lo que presenta peligros procesales, peligros de fuga o peligro de obstaculización, en el cual, por ejemplo, de obstaculización, cuando se piensa que la investigación todavía tiene que hacer varios actos de investigación y el Ministerio Público cree que esa persona en libertad va a obstaculizar, va a hacer desaparecer esas evidencias, las va a ocultar, las va a modificar, etc. Entonces se está pidiendo una parte de prevenir esto. Entonces, ahí las medidas cautelares nacen cuando se ha determinado, por ejemplo, la detención preventiva. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? En un centro penitenciario. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que haya solicitado el Ministerio Público. Ahora, la ley 1173 dice que debe solicitar el Ministerio Público el tiempo que requiere para esas investigaciones.
Perfecto, doctor. Bueno, para despedirnos quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que están en línea. Vamos a saludar a Edith Vargas, que también están reaccionando a nuestra transmisión, Cielito Montaño, Galeb, que está en línea, Cami Flores también, Sheila y Nicole Andrade, Jonathan Añez Pedriel también que está en línea. Y bueno, esto es su espacio jurídico, que es para todas aquellas personas que queremos que conozcan sus derechos, que conozcan muchas dudas que quizás tienen respecto a las leyes o a cualquier tema referido a las leyes que están aquí en Bolivia, y por eso es que tenemos invitados especiales. El día de hoy está el doctor Andrade, especialista en Derecho Penal, y para nosotros es un placer. Doctor, ¿qué piensa usted referente, cómo ve usted, mejor dicho, el área penal de aquí a un futuro, ya que estamos en un mundo virtualizado? ¿Cómo usted proyecta de aquí a un futuro? Bueno, se va a ir diversificando mucho más el área penal, ¿no? Donde los delitos de orden cibernético van a tener también su aspecto determinante, ¿no? El año 94 yo fui a hacer un curso al Japón sobre delitos de alta tecnología, y en el Japón ya se hablaba sobre delitos que van a resultar de esto, producto de la tecnología. Nos decían a nosotros, nos decían, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de la legalidad que puede dar como resultado el matrimonio de dos robots? Puede haber un ámbito jurídico en ello, puede haber bienes comunes, ¿qué puede resultar de ese matrimonio entre robots? Porque ahora ya la ciencia ha avanzado de tal naturaleza, que ya no es imposible esa situación, ¿no? En Kuwait estamos viendo de que ya la policía, por ejemplo, ya no utiliza los métodos antiguos de investigación. Ya inmediatamente les está dando resultados. Antes teníamos que revelar las huellas y esas huellas teníamos que ponerlas bajo un ámbito espectrográfico para que pueda determinarse a quién corresponde. Hoy, simple y llanamente, con un escáner nos identifica plenamente al autor de ello. Entonces, ya prácticamente estamos entrando a una nueva era. Y si nosotros no estamos en la capacidad de poder estar a la par de esa tecnología, de esos avances, agarrar al derecho, fundamentalmente al derecho penal, y no adaptarlo a esos avances tecnológicos, entonces no vamos a estar nosotros frente a un verdadero avance del derecho penal. A la universidad, a la Unifrance, me acuerdo que llegó una impresora 3D, y el que hacía las pruebas del 3D sacaba unos moldes de riñones, de corazones, de orejas, de dientes, pero exactamente igual, y de plástico. Entonces yo le pregunto a esa persona y le digo de que si eso puede hacer un arma de fuego, puede hacer esa impresora en plástico. Me dice que sí, que puede hacerlo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Un arma hecha en 3D de plástico podrá ser detectada, por ejemplo, en un aeropuerto. No, no va a ser detectado. ¿Y podrá dispararse? Sí, por lo menos un par de veces antes de que la fricción y la emisión de gases caloríficos puedan deformar. Pero sí se puede. Entonces, esos avances que está dando la ciencia, esos avances que se va dando mucho más allá, donde yo te hablaba al principio sobre lo que era la firma electrónica, ¿podrá haber la posibilidad de falsificación de firma digital?
¿Un hacker podrá falsificar mi firma digital? Probablemente sí. ¿Y qué delito sería eso? No sé. En este momento, por ejemplo, yo no puedo ir a denunciar por clonación de celulares, porque no hay esa figura jurídica. No hay la figura jurídica de clonación de celulares. Entonces, no es delito en este momento. Pero ¿cómo no va a ser delito si están clonando mi celular para sus cosas, están haciendo sus cosas? No es delito. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con un elemento fundamental que es la tipicidad, la tipificación. Entonces, no es un delito. Estos avances tecnológicos nos tienen que abrir la mente, nos tiene que abrir la visión para poder ingresar a ese mundo ya no tridimensional. Ya estamos entrando a la quinta dimensión. Y si estamos entrando en una quinta dimensión, no podemos seguir hablando de cosas que todavía están en el siglo pasado. Entonces, todo es posible, va a ser posible mediante estos ámbitos de la cibernética. Muy interesante, doctor, su explicación. La verdad, un aporte grande a la sociedad y un aporte grande al programa. Sus redes sociales, por favor, doctor, para que las personas lo vayan siguiendo y cómo pueden contactarse con usted. Bueno, yo no me encuentro, yo lamentablemente en el país, con estos problemas de la pandemia, nos hemos tenido que quedar muy lejos, estoy muy lejos, estoy esperando de que pueda retornar. Me indicaron de que recién van a abrirse algunos vuelos en el mes de noviembre, allá en Bolivia, y yo pueda estar allá para que pueda retornar a esa patria querida. Y entonces allá el número de teléfono que yo tengo es el 7800-8277. Os repito, 7800-8277. Ese número tiene WhatsApp y entonces cualquier persona que tenga alguna duda o quiera que se le pueda colaborar con alguna interpretación jurídica o algún tipo de asesoramiento, con mucho gusto pues vamos a asesorarlos, con mucho gusto vamos a brindarles un poco de ayuda desde estos lugares en los que me encuentro. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, hasta otra transmisión vamos a estarle invitando para otro programa con un nuevo tema para que nos aporte su conocimiento a todas aquellas personas. El agradecido soy yo, así, muy contento de poder compartir en este tu espacio, de volver a verte, y algunas personas que han entrado, las recuerdo con mucho cariño. Para todos ustedes, un abrazo y un saludo muy grande y que sea hasta la próxima oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Que le vaya bien. Así es, hemos llegado al final del programa, amigos. Esto ha sido Espacio Jurídico. Quien les saluda es Yacine Zurita, el anfitrión de este programa. Esto ha sido Espacio Jurídico y el día de hoy estaba el doctor Andrade con nosotros. Nos vemos el próximo programa. El día de hoy vamos a hablar de la etapa preparatoria en la ley 1173. Tenemos un invitado especial que es licenciado en Ciencias Policiales, también es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Prevención de Rehabilitación al Consumo de Drogas, tiene una maestría también en Derecho de Penal y Procesal Penal, es especialista en esta área, tiene un diplomado en Didáctica en Educación Superior,
para las ciencias policiales, tiene un diplomado de administración, tiene otro diplomado también en estudios superiores, diplomado en Derecho Constitucional. Estamos hablando del doctor Edgar Andrade España. Bienvenido, doctor, al programa Espacio Jurídico. Muy buenas tardes, Yacine. Un placer de saludarte. Extiendo mis saludos y mi abrazo hacia ustedes, pese a que nos encontramos tan distantes, pero esa distancia se acorta porque tenemos la facilidad de estos medios. Así es, doctor, y para nosotros es un privilegio tenerlo en este espacio jurídico que está hecho para todas las personas, ¿no? Para la sociedad, para los soberanos, y quitarles un poquito sobre esta duda de esta ley, ¿no? Porque esta ley es una abreviación del proceso penal que fortalece la lucha integral contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos hablar lo más relevante de esta ley, doctor? Es verdad, el derecho penal y el derecho procesal penal a lo largo de su historia ha sufrido un sinfín de cambios, eso es evidente, desde que nosotros hemos nacido a la vida republicana en el año 1825. Si rememoramos en esas fechas, era tan incipiente todo, nuestras organizaciones estatales también eran incipientes, por lo tanto nuestras leyes también lo eran así. En esa época existían solamente las leyes españolas, no había otras leyes. Esto fue ratificado incluso por un decreto supremo un 21 de diciembre de 1825. Se ratificaron estas leyes españolas para que esas leyes puedan regir en el ámbito nacional y jurídico en nuestro país. Posteriormente, ya en el avance de lo que va resultando las modificaciones, se van realizando una serie de ajustes hasta que llega a aterrizar en los famosos códigos Procederes Santa Cruz, allá por el año 1832. Y en ese año, 1832, el Código Procederes Santa Cruz, que ya tenía más de 1500 artículos, por lo menos, pero sin embargo estaba unida todavía a la parte penal, la parte civil y la parte eclesiástica. Recién, para agosto de 1898, se dicta la Ley del Procedimiento Criminal de la República de Bolivia. En esa Ley de Procedimiento Criminal de la República de Bolivia, en el año 1898, repito, se comienza a dividir recién en ámbitos universales de conocimiento de materia civil, de materia penal y de materia eclesiástica. Pero esto también va teniendo un avance muy vertiginoso. Sin embargo, no se hacen unos ajustes hasta nuestra era moderna. Todos conocemos allá por el año 1973. Durante la presidencia de un general, Hugo Banzer Suárez, que se crean los famosos códigos Banzer. Y en esos códigos Banzer nace el procedimiento penal, pero nace con un ámbito enteramente contrario a ciertas situaciones, a ciertas legislaciones constitucionales. Es decir, nace con un sistema enteramente inquisitivo. Pues había la lógica, era un gobierno de facto en el cual se había formado y nacen estas leyes y eran también pues muy inquisitivas y al contrario a lo que son ciertos principios constitucionales. No había la presunción de inocencia, más bien había la presunción de culpabilidad, etc. Habían características muy importantes que había que resaltar en ello. Esto tiene su avance desde esa época de 1873 hasta 1999. Un 25 de marzo de 1999 nace el Código de Procedimiento Penal. Nosotros le llamamos el nuevo Código de Procedimiento Penal, donde hay un cambio total, de así. Hay un cambio tremendo en que se deja todo lo inquisitivo y se adopta un sistema acusatorio, oral, garantista.
Y ahí es donde se ajustan todas las garantías constitucionales, se ajustan los principios jurídicos universales y también se ajustan ordenamientos que van acorde a lo que la humanidad en plena estaba pensando y estaba queriendo. Hemos tenido problemas, hemos tenido tropiezos a lo largo de su aplicación hasta la fecha. Lo lamento mucho el que este código haya sido modificado recién este año, ¿no? Entre en vigencia a partir de enero de 2020 la ley 1173. ¿Por qué digo lo lamento? Porque ha tenido muy poca la aplicación y hemos entrado en una especie de receso para que podamos aplicar a plenitud todos los beneficios que pueda hacer la ley 1173. Y ahí nace prácticamente un nuevo concepto de lo que es el procedimiento penal. Mucho más garantista, mucho más sujeto a principios constitucionales, a legislaciones de carácter nacional e incluso internacional. Los derechos humanos están por encima de todo ello. Los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, etcétera, todos ellos van teniendo una participación muy importante en esta ley 1173. Este es un panorama que te pinto para ver, para poder entrar calentando un poquito de lo que es esta parte de la aplicación de esta etapa fundamental, la etapa preparatoria. Porque el proceso penal en realidad tiene 4 etapas fundamentales. La etapa preparatoria, la etapa del juicio oral, la etapa de los recursos y la etapa de la ejecución penal. Estas 3 primeras tienen su importancia, pero la que reviste mayor importancia es la etapa preparatoria, porque ahí están los cimientos jurídicos para que se alce, para que se pueda edificar esa construcción, ese edificio llamado justicia. Y si estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de justicia penal. Si no tenemos unos buenos cimientos, automáticamente ese edificio que se está llevando adelante en un ámbito de juicio se va a caer, se va a derrumbar, porque no tiene los cimientos correspondientes. Y eso afecta a la sociedad, porque la sociedad se niega, dice, no tenemos una buena justicia, esa justicia está corrompida, esa justicia no está asegurada, los detienen al poco rato, los ponen en libertad, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque no estamos entendiendo que debemos reforzar mucho más los cimientos que dan inicio a lo que es un procedimiento penal. Pues, Yacine, ahí estamos en la parte inicial, como una parte introductoria de la historia. Hemos viajado desde la creación de la República hasta nuestras fechas, hemos viajado imaginariamente para aterrizar ahora en esta ley 1173. No, muy agradecido, doctor, por su explicación, la verdad, muy interesante. Hemos hablado un poquito desde los inicios hasta la actualidad. Quiero hacer hincapié, doctor, un poquito, ¿cuál es el objeto principal de esta ley 1173 y por qué se habla de la abreviación del fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia de niños, niñas y adolescentes? Y las mujeres. Decía al principio que es una ley que nace con un sistema garantista a plenitud. Y esto hace que haya una división, a partir de la ley 1173, haya una división muy marcada. Difiere en 3 grandes mundos de inicio del proceso penal. La función acusadora, donde se encuentra el Ministerio Público, la parte civil, es decir, la víctima, querellante, denunciante, se encuentra ahí como una función acusadora. Existe la función de defensa, ahí se encuentra el imputado, que puede hacer uso incluso de su defensa material
de su defensa técnica que le da el Estado, le tiene que proporcionar si no lo tiene, ¿no? Y existe la función decisoria. Antes eso estaba confundido, pero ahora la función decisoria se encuentra con una nueva organización. Esta nueva organización está dado por su estructura legal. Ahí vienen los jueces de instrucción, los jueces y tribunales de sentencia, donde la jurisdicción y competencia se ha dividido en un sistema, yo diría, casi tripartito en el ámbito penal. Es decir, aquellos delitos mayores que se pueden catalogar como crímenes están ahora bajo una jurisdicción y competencia de los tribunales de sentencia. Los otros delitos, unos delitos menores, podríamos llamar así, patrimoniales, delitos contra el honor, etcétera, están a cargo de los jueces de sentencia. ¿Y qué hace entonces el juez de instrucción en lo penal? El juez de instrucción en lo penal lo que hace es el control jurisdiccional, pero aparte de tener el control jurisdiccional, también entra a otro sistema de acción, que son las acciones privadas, el ámbito del litigio privado en materia penal. Y en toda esta organización, ¿sí?, está por encima de todo lo que te acabo de explicar, por encima de todo esto, los derechos y garantías que tienen todo niño, niña, adolescente. ¿Por qué tiene esta situación? Por un fin fundamental constitucional. La propia constitución política del Estado está dando esta prioridad. Por eso es que muchos de las garantías que tiene se ve truncada en sus beneficios, porque dice, se va a dar este beneficio de la ley, menos en aquellos casos donde haya intervenido o haya sido como víctima un niño, niña o adolescente. Entonces, ¿qué está viendo ahí? Lo que está viendo es de que se está dando una prioridad fundamental a ese sector que quiere el Estado amparar jurídicamente, darle una protección mucho más grande, mucho más amplia, y pueda sustentar cualquier otra adversidad como un muro en el cual pueda hacer frente a cualquier otra situación de injusticia. Y entonces, en ese sentido, los niños, las niñas, los adolescentes se tienen que sentir protegidos a partir de lo que es la ley 1173. Este es el panorama de lo que pueda brindar la 1173 con respecto a los niños, niñas y adolescentes.